vamos a intentar entender cómo es este bono, porque hay versiones muy contradictorias en torno. Parece que no es un bono, que es a cuenta de... Hay una cosa medio extraña, ¿no? Estamos con Julia y con Mariano para analizarlo. Sí, vamos a tener que ver, obviamente, la redacción, la letra chica. Nadie pero... contesta los teléfonos. No, está un poco complicado porque evidentemente se han quedado los técnicos trabajando sobre este tema. Mañana van a volver para redondear la idea. Lo que parece claro es que en aquellos sectores donde están vigentes y pendientes aumentos salariales en cuotas, recordemos que la mayor parte de las paritarias, por no decir todas, se pactan con incrementos escalonados, sí, que van generándose por cuotas. Hasta cubrir la cifra. Exactamente. Claro. Ahora, en el caso de que haya cuotas restantes de acá hasta el año que viene, se presume que este incremento o este pago de 5.000 pesos se absorberá después en función de los pagos que queden pendientes en las cuotas. La pregunta que nos cabe hacer en todo caso es, ¿qué sucede en los casos donde hay paritarias ya resueltas y finiquitadas? Es decir, que la negociación salarial, por ejemplo, las que han comenzado en el primer segmento del año, los primeros 4 o 5 meses del año, que ya hayan agotado las cuotas. Hay algunos, no son la mayoría, porque la verdad que la mayor parte de ellas tiene cuotas escalonadas que se van pagando y todavía hay algunas pendientes que se proyectan a noviembre, febrero y marzo, por ejemplo, que hay muchos gremios que tienen estirada su negociación salarial hasta mitad del año que viene. En esos casos parece claro que quedará absorbido estos 5.000 pesos en las cuotas, pero en los casos donde ya se hayan terminado los pagos a esta altura, se supone que debería tener un impacto pleno el pago de 5.000 pesos, pero insisto, todo esto va a depender de la negociación. Y una cosa más, déjame decir, Gallego, que tiene que ver con un dato que me acercaba recién un destacado abogado laboralista. Me decía, bueno, esto tiene que ser por decreto necesariamente. Sí, y si no es por decreto... ¿Por qué? Por ley. Y si no es por decreto, hay un problema, porque la Unión Industrial Argentina hoy aclaró en la reunión que ella no va a firmar por las cámaras que la integran. La Unión Industrial Argentina es una cámara de cámaras, claro, es decir, es una gran patronal. Es una gran confederación. Pero que reúne al sector metalmecánico, que reúne a las industrias del plástico, a todo tipo de industrias. Con lo cual, ellos mismos, es un argumento bastante frecuente de Daniel Funes de Rioja, no tienen la potestad de ordenarles a las cámaras que la integran para que acometan este pago. Con lo cual, al no firmar la Unión Industrial Argentina y no haber un decreto, en el caso de que fuera la decisión del Gobierno Nacional, demandaría una negociación salarial... Cámara por cámara. Cámara por cámara, lo cual, imagínate el engorro que puede llegar a representar en noviembre, esto. diciembre. Ahora Julia, la pregunta del millón es, ¿no era más práctico, por ejemplo, un beneficio fiscal a la pyme? Sí, fue muy atinada, de hecho, la pregunta que vos le hiciste a Funes de Rioja de la Copal, y no te respondió en relación a si va a haber beneficios fiscales, porque en realidad yo me anoté 4 variantes que estuvimos conversando estos días. Primero, bueno, las trampas, son 5.000 pesos, cuando el año pasado también fueron 5.000 pesos, con inflación... Del 54% hoy son 2.300 pesos. Por eso, es decir, ni siquiera hay una actualización monetaria, actualizó más la provincia de Formosa con todos los problemas fiscales que pueda tener. Con y la Matanza dio un bono de 16.000 pesos. Y la Matanza, que el gobierno nacional negociando con CGT. Sí, Formosa, digamos, repitió la dinámica del año pasado. Fue 5.000 pesos, actualizado debería ser por inflación. Mínimamente 7.500 es lo que pagó Formosa. En segundo lugar, lo que decíamos del no remunerativo, que del otro lado, no sé si lo entienden, porque también hay que considerar que hay un tercio de la población que no trabaja con aportes. Entonces, cuando nosotros hablamos de concepto remunerativo, lo que estamos diciendo es que sobre el valor, sobre los 5.000 pesos, el patrón le aplica un 17% que tiene que pagar el patrón, que un 17% de 5.000 son 850 pesos, a cuenta de obra social, a cuenta de aportes patrones. Es decir, esos 850 pesos por cada 5.000 se los ahorran. No es poco, considerando el dueño plantillas... de la empresa. Se los ahorran, considerando plantillas de trabajadores de 50, 100 trabajadores. Es un numerito. Ahora, tengo una pregunta. ¿Sabemos si esto llega a los monotributistas, por ejemplo? No. No, está claro que... Estamos hablando del 65% de los trabajadores asalariados. Está claro que en los términos en los que entendemos la reunión de hoy, esto afecta solamente a trabajadores del sector privado en blanco. Porque ya el gobierno había atendido de alguna manera la situación de los trabajadores estatales, de un sector de ellos
no los docentes, por ejemplo. No todos, claro. Y así como las fuerzas de seguridad, donde también los militares y las fuerzas de seguridad también habían recibido un bono. Afuera, como grandes perdedores, siguen estando los jubilados, sobre los cuales no hay ninguna noticia, perdón, los docentes, desocupados, los docentes. Los monotributistas. Los No, ¿y el bono de monotributistas. estatales no era más bajo que 5.000 pesos? No, 5.000 pesos también. ¿También? Los bonos estatales. Ahí los estatales quedaron, si se quiere, un poco más cubiertos, ¿no? Por esta cuestión. En tercer lugar, la cláusula que yo coincido con Mariano va a aparecer, la de empresas que alegan crisis. Sí, el PPP. Incomprobable el PPC. en algunos casos, porque en el sector pyme uno puede decir, bueno, está bien. Ahora, hay grandes que vienen alegando crisis ante el propio ministerio, ex Ministerio de Trabajo. Automotrices. Empresa de gaseosa, muy Gaseosa, conocida, sí. que el propio ex ministerio le dijo, che, pero vos no estás en crisis. Y no le reconoció el procedimiento preventivo. Sí, la de Papá Así Noel. que Sí, en La de todo Papá caso, Noel. podríamos Que le pensar... va mal solamente acá. esa misma. Si fuéramos bien esa pensados, misma. podríamos decir que eventualmente el gobierno podría generar una cobertura para aquellos sectores o aquellas empresas que ya hubieran abierto y tuvieran aprobado sus procedimientos preventivos Bueno, de crisis. eso sería en todo lógico. caso sería, en la medida que el procedimiento, también es cierto que el procedimiento preventivo de crisis se abre y tiene un periodo, no dura Sí, eternamente. Eternamente no es, claro. Entonces se entiende, o uno podría entender, estamos especulando, insisto, sobre la base de experiencia de lo que ya ha sucedido el año pasado con el bono y en otros casos. Pero podríamos suponer que el gobierno tomaría aquellos casos donde el procedimiento preventivo de crisis esté sustanciado, esté en trámite y la empresa todavía esté atravesando esa situación de crisis y conteniendo el empleo, porque tiene dos capítulos el procedimiento Claro. preventivo de crisis. El procedimiento preventivo de crisis puede ser, o idealmente está pensado para contener el nivel de empleo, pero desde que está este gobierno, en realidad, se lo ha utilizado como mecanismo para el despido económico. Claro. Porque inmediatamente, una vez aprobado el procedimiento preventivo de crisis, entra a regir un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que reduce a la mitad del monto indemnizatorio. Ahí tenés la diferencia con los repro, que los eliminó Cambiemos. Los repro, los programas de recuperación productiva, tienen objetivo de mantener la plantilla laboral. El Estado les daba plata, si querían reconvertirse, si querían incorporar tecnología, que lo hicieran, pero el objetivo era no podés echar trabajadores. Acá en los procedimientos preventivos de crisis es lo contrario. Te Es una autorizó- invitación a echar trabajadores de la misma manera que lo fue el procedimiento de reconversión, de transformación productiva que lanzó en su momento el ex ministro de Producción, Francisco Pancho Cabrera, que era lisa y llanamente una invitación a las empresas a abandonar producciones que ellos entendían poco competitivas, por ejemplo el ensamblado de piezas de celulares o Sí, de otros que importen, electrodomésticos, que importen. invitarlos a la importación y Echar. subsidiar a mitad de precio, subsidiar el despido del personal sobrante. Bueno, y el último punto, a cuenta de futuros aumentos también, hay gente que por ahí no está registrada, no lo sabe, cuando tu sindicato negocie un aumento de 10, de 15, que quizás significa 20.000 pesos, te van a descontar los 5 Claro. que te pagaron por El bono, primer mes. que en realidad no eran para que te lo descuenten, eran para aumentar tu poder adquisitivo 2019. Ahora, qué cosa loca esto de hacer campaña política a costa de la plata de los empresarios. Pero vamos a cambiar de tema y hablamos de el salario. ¿Cómo afectó la inflación, este modelo económico al salario en la Argentina, Julián? Sí, tenemos una placa, vamos a verla, del Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, colegas que hicieron la carrera nominal de los salarios versus los precios versus el dólar, que es el principal precio. El dólar es, de algún modo, un precio. Ah, bueno, ahí estamos viendo la placa. Sencillamente arranca en diciembre de 2015, o sea, ya arrancó, si se fijan abajo a la derecha, vamos por enero, febrero, marzo 2018. Fíjense, la barra verde de arriba es el dólar, la barra de abajo azul son los precios y la tercera barra amarilla son los salarios. Ahí se clavó en agosto de 2019, el dólar aumentó 542% desde diciembre de 2015. Teníamos antes un aumento, ¿podemos ir a la placa anterior? Ah, es un video, con lo cual se pasó, pero bueno, teníamos un La caída del aumento salario real del 18%. bastante menor, así es. Y el dólar es 47%. Bueno, esta es directamente la comparativa, la caída del salario real Creo que ahí lo tenés, ¿no? versus la caída del salario en dólares. Para que lo relate un especialista en turf. De un esto. 50% la caída del salario en dólares. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿por qué se van las empresas extranjeras y el costo laboral Mirá. en dólares cayó a la mitad? Fíjate, bueno, vamos a quedarnos ahí un segundo en agosto. Tenemos un 240% de aumento de los salarios, más de un 300% de la inflación y un 542%. Bueno, esto es bueno porque esto está en el debate de la Argentina, ¿no? El tema salarial está en el debate de la Argentina, el tema monotributo está en el debate.
El tema obras sociales está en el debate, el tema dólar está en el debate, el tema salarial fundamentalmente, el tema jubilado está en debate. Esto de instalar que la gran preocupación es la corrupción, el narcotráfico, una cantidad de perogrullada, el debate está en estos temas. Hoy el argentino se le complica cenar de heladera. Sí, Este es el efectivamente. debate real. Y a mí me parece que eso fue tan fuerte, y lo veíamos con todos los consultores que venían acá y se sentaban, que finalmente no había discusión ideológica, porque No. era imposible dejar de mirar que la heladera estaba vacía. Al día de hoy, pasó la elección, quizás algunos tienen otra expectativa respecto al futuro y ponen a un lado la cuestión económica por una cuestión de paciencia, porque creo que hay mucha paciencia en el pueblo argentino, pero la realidad es que sobredeterminó la elección la cuestión económica. Teníamos ahí en números en placa, ahí me está diciendo el productor que lo teníamos preparado, ahí va perfecto, el dólar 542%, los precios 346% y los salarios 285%. Fíjate vos la caída del salario frente a los precios, ¿no? Y de los alimentos. Te da una pauta a esto, corregime si no es así, Julia, pero esto te da la pauta de que, por supuesto, los salarios fueron destruidos en términos de poder adquisitivo, pero también perdieron los empresarios y muchísimo, porque evidentemente si los precios respecto de los dólares para recomprar la mercadería, para ponerse al día con el valor del transporte, de los fletes, los insumos, Claro. también perdieron por goleada. Los empresarios que tienen mayormente insumos Volcado, importados. Ahora, volcado a la economía doméstica, también está ¿no? la parte en la cual uno tiene que decirle, che, si caen los salarios vos también perdés, que es la vieja discusión que uno tiene de esa alianza que debería existir entre sectores empresariales mercadointernistas y trabajadores. Digo, el sector empresarial exportador está claro que le importa muy poco el nivel salarial de la clase trabajadora. El que exporta soja le da lo mismo si la clase trabajadora está en 10.000 pesos por mes o está en 50.000 pesos por mes. Fíjate, Julia, que los que siempre bregaron por el dólar alto fueron los exportadores. Absolutamente. Ahora, el mercado internista debería mirar lo que le pasa a los salarios. Y esta es la vieja discusión del peronismo, porque en algún punto te llega ese malestar, da toda la vuelta, cae el consumo y te impacta en empresas cerradas. No, Bueno, no, y te impacta porque no hay consumo. O sea, secar la plaza de pesos te trae que no hay consumo. Y todas las teorías que lucubraron los ministros de Mauricio Macri que asumieron, les salió todo mal. es que lo que hicieron en el medio fue aumentar los costos, con Nada lo cual más. tuvieron una paralización del consumo, pero con aumento de inflación por costos tuvieron inflación y paralización del consumo. Por eso lo que tenemos es esta inflación, estancamiento con inflación. Bueno, hicimos un resumen que muestra, en Pero este aparte caso, también la sería necesidad del bueno bono. mostrar que con el salario, los que más perdieron fueron los jubilados. Fueron los que más perdieron. Y encima le sacaron una ley inconstitucional que se debate todavía en tribunales, donde redujeron más los salarios. O sea, legislaron sobre lo que ya ha legislado, les cambiaron, ¿cómo se llama? Les cambiaron la ecuación y perdieron el 30%. Un salario perdieron. Una locura. Así es. Bueno, y ahí teníamos 18% de la caída del salario real, 47% en dólares. Compares con lo que compares, los trabajadores perdieron.